Mati, como ya ustedes saben, el domingo pasado Jair Bolsonaro sacó el 46% de los votos y digamos que se consigue una victoria parcial porque va a haber balotaje el próximo 28 de octubre junto con el candidato del Partido de los Trabajadores y junto con Haddad, que sacó el 29%. Acá tenía el dato de que Bolsonaro lideró en 17 de los 27 estados del país, obteniendo más del 50% de los votos en 9 de ellos, mientras que en San Pablo, ¿sí?, el más rico y poblado de Brasil, consiguió el 53% de los apoyos. En Río de Janeiro, el segundo más importante, allí el candidato de la extrema derecha arrasó con cerca de un 60% de los votos. La verdad que números impresionantes, no sé si lo esperados. Justamente para que nos hable un poco del tema lo tenemos a Jorge Castro, analista internacional. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Encantado de tener esta comunicación con usted. Justamente estábamos acá hablando en la mesa sobre la victoria de Bolsonaro, quizás con un número bastante fuerte, ¿no? ¿Era esperable esta victoria de esta manera? Mire, lo que no era esperable era la magnitud de la victoria. Uh-huh. Piense usted que en la última semana, 7 días, la candidatura de Bolsonaro creció 15 puntos. Fíjese usted el siguiente dato. El día sábado, las dos encuestadoras de Brasil, Datafolha y Ibope, sí, le dieron al candidato Bolsonaro 41% de intención de voto, y luego el domingo logró 46%. Significa que creció 5 puntos en un día. Lo que hay que tomar en cuenta es que este es el voto de 49 millones de brasileños. Uh-huh. Este voto a favor de Bolsonaro ha ocurrido, y el crecimiento del voto a favor de Bolsonaro es un fenómeno que ha ocurrido en todo Brasil. Bolsonaro se ha impuesto en todas las regiones de Brasil, con la excepción del nordeste brasileño, uh-huh, donde se impuso la candidatura de Haddad en todos los estados del noroeste, salvo en el estado de Ceará, donde se impuso el candidato de la oposición también, pero no integrante del Partido de los Trabajadores. En este sentido, lo que hay que advertir es que también en el nordeste brasileño, la candidatura de Bolsonaro ha llegado a adquirir entre 30 y 35% en varios de los estados, incluyendo el estado de Bahía, el más importante del nordeste de Brasil. El caso de Ceará es cuando Ciro Gómez se impuso frente a la candidatura de Haddad, pero Ciro Gómez es del estado de Ceará y por lo tanto él logró el respaldo de su estado natal. El punto que conviene tomar en cuenta es que con estos números y con lo que implican estos números, conviene fijar más la atención en no tanto ya en los resultados de la segunda vuelta y las posibilidades que aún desde el punto de vista geométrico tiene la candidatura de Haddad, sino que conviene fijar la atención en las características del nuevo gobierno brasileño presidido por Jair Bolsonaro y que se hace cargo del poder político a partir del 1 de enero de 2019. ¿Cómo se puede explicar justamente el triunfo de Bolsonaro, a pesar de que reste el balotaje el próximo 28 de octubre? ¿Cómo se explica el triunfo? ¿Cuáles son, digamos, los fundamentos? Aparte también, ¿no?, de la serie de declaraciones que tuvo en el último tiempo, muy polémicas. Mire, hay una ola anti-PT, Partido de los Trabajadores, en Brasil. Esto se debe al hecho de que la opinión pública brasileña, esencialmente la clase media, considera al Partido de los Trabajadores responsable de dos acontecimientos. Por un lado, la recesión de 3 años continuados que experimentó Brasil a partir del año 2013 y que atribuye esta recesión, que es la más profunda y la más extensa de la historia brasileña desde la década del 30, en donde el Producto Bruto Interno se contrajo más de 9 puntos, 9%, atribuye directa responsabilidad de esta recesión a Dilma Rousseff y al gobierno de Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, por un lado. Y por el otro,
En el transcurso de este mismo periodo, a partir del año 2013-2014, es que se produce el episodio del Lavallato, el escándalo de corrupción más profundo de la historia brasileña, y que fue transformado en un acontecimiento mundial por la intervención de la justicia brasileña, encabezada por el senador el juez Sergio Moro. El punto que conviene tomar en cuenta es que el episodio Lava Jato afecta directamente al Partido de los Trabajadores, incluyendo al expresidente Lula. Estos dos acontecimientos, la recesión por un lado y por el otro lado el Lava Jato, son los que han desencadenado en Brasil una ola anti-PT que ha logrado encarnar el candidato de Jair Bolsonaro, y es lo que lo ha llevado a este triunfo de magnitud histórica el último domingo. Con esto que venía diciendo últimamente, que el voto a Bolsonaro sería no tanto un voto a favor, sino un voto en contra del PT. Bueno, es el que ha logrado encarnar este rechazo masivo que hay en Brasil, pero claramente esto hay que sumarle el hecho de que Bolsonaro ha encarnado políticamente la expresión de un antisistema. Él es una figura política característicamente antisistema, en un momento en que el sistema político brasileño ha perdido todo tipo de crédito, empezando por lo que se refiere a la seguridad pública. El año pasado, solamente el año pasado, hubo más de 60.000 homicidios en Brasil. Lo que esto significa es que en los últimos 10 años, Brasil ha tenido más homicidios que los muertos que ha ocurrido en la guerra civil en Siria en los últimos 10 años. Acá, Jorge, te habla Lautaro. Sí, ¿Qué tal? Un gusto. Te quería preguntar sobre acá, según la fuente Telam, dice que cerca de 30 millones de brasileños no fueron a votar ayer, que la abstención de votantes fue de un 20,3%. Yo preguntaba, ¿esto es bastante común dentro de las elecciones? Y si no, ¿cuál podría ser la causa? Bueno, el mismo cable de Telam lo que muestra es que es en términos de tendencia lo que ha ocurrido con la abstención en Brasil, que es relativamente alta. Lo que hay que tomar en cuenta es que ha habido en estas elecciones una intensa movilización, y esta movilización es lo que ha llevado a un alto grado de participación electoral, y es lo que está atrás del éxito de la candidatura de Bolsonaro. Y de confirmarse el triunfo el próximo 28 de octubre de Bolsonaro, ¿eso a Argentina cómo repercutiría el triunfo de esta figura de Bolsonaro para con nosotros y con las relaciones comerciales que mantenemos? Mire, el vínculo entre Brasil y la Argentina es esencialmente de carácter estratégico, económico y comercial. No tienen un significado ni ideológico, ni doctrinario, ni mucho menos partidario. En este sentido, lo que hay que advertir es que el rasgo básico de la relación entre Brasil y la Argentina es que hay que tomar en cuenta es el siguiente: por cada punto del producto que crece la economía brasileña, la economía argentina crece 0,25%. Por eso es que este triunfo en la primera vuelta, que todo indica que es la base del nuevo gobierno de Bolsonaro a partir del 1 de enero de 2019, lo que está implicando es la posibilidad de que se lleven adelante las reformas mínimas para garantizar una tasa de crecimiento para la economía brasileña de 3% anual o más. Para la Argentina esto tiene una enorme importancia, porque es lo que le permitiría recuperar gran parte de la recesión que se ha producido en ocasión de la reciente crisis cambiaria ocurrida en el mes de abril. Uh-huh. Y justamente para ir cerrando, sabemos que en el último tiempo hay una victoria, digamos, de gobiernos derechistas en diferentes países, no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, en Francia, en diferentes partes del mundo. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué la situación a la que llega? ¿Por qué llegamos a esta situación, básicamente? Mire, yo creo que desde el punto de vista del análisis político siempre hay que partir de una comprobación. Uh-huh. Todo surge de una particularidad. No hay leyes generales
más allá de las que pueden presentarse en el análisis de una situación históricamente concreta. El fenómeno Bolsonaro es inseparable de la crisis brasileña de los últimos 10 años. Por lo tanto, la idea de que se puede comparar el fenómeno Bolsonaro en Brasil con otras expresiones de centro derecha, por así llamar, no sirve más que para establecer una metáfora, pero que en definitiva oculta el fenómeno propio de Brasil, que es el que ha llevado a este cambio fundamental, en donde la figura de Bolsonaro está íntimamente vinculada al ejército brasileño, que es el dato estratégico fundamental para comprender lo que esto significa, es que el ejército de Brasil es la institución más prestigiada de la sociedad brasileña, con el respaldo del 79% de los brasileños que le otorgan al ejército de Brasil su completa confianza. La última que le hago, Jorge, ¿influyó de alguna manera la gran cantidad de partidos que existen en Brasil para con el triunfo de Bolsonaro? Ninguna. Esos partidos son partidos absolutamente fisiológicos, que dependen del presupuesto. Fíjese usted la propia figura de Bolsonaro. Él tiene 7 mandatos consecutivos como diputado federal por el estado de Río de Janeiro, y en el transcurso de estos 7 mandatos como diputado federal ha pasado por 9 partidos. El último es el Partido Social Cristiano, sí, que en realidad se apoderó de ese partido un mes antes de haber lanzado la candidatura presidencial. No hay tal cosa como una estructura partidaria en Brasil. Al contrario, hay una profunda irrepresentatividad de todos los partidos políticos brasileños, sin excepción. Jorge, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Un saludo. Muy bien, ahí lo teníamos a Jorge Castro, analista internacional, comentándonos un poco la situación, ¿no?, por la que atraviesa Brasil luego de las elecciones, ¿sí?, de las que saliera victorioso Jair Bolsonaro, a pesar de que resta el balotaje el próximo 28 de octubre. Todo indica, bueno, que va a terminar haciéndose de las elecciones y que va a gobernar a partir del 1 de enero del año que viene, y comentando un poco los fundamentos, ¿no?, de por qué gana Bolsonaro a partir del voto popular.